Buenas tardes a todos. Supongo que ya habréis superado la emoción intensa que sufristeis ayer por la tarde-noche, que llevó a que el mejor equipo de la historia pasara a semifinales. Y, de verdad, bueno, primero yo quisiera agradecer al Instituto Danone la oportunidad que ya cumple su tercer año y que yo espero que esto se acabe convirtiendo en un clásico de este simposium sobre envejecimiento. Como ya comentaba antes el profesor López Miranda, una de las 4 líneas que el Instituto se ha marcado es el de envejecimiento. Y esto no es muy frecuente. Uno cuando mira por ahí otras instituciones, otras fundaciones, en un mundo donde si algo es un reto evidente, manifiesto y palmario, que es el del envejecimiento, la gente mira para otro lado. E incluso en instituciones formales u oficiales, el tema del envejecimiento se dice que sí, que es muy importante, pero cuando uno va a los hechos, ya sabéis que Churchill, entre las muchas frases que se le atribuyen, es la política son presupuestos y el resto pura retórica. Y aquí al tema del envejecimiento en general, digamos que no se le destina mucho dinero, no se le destina mucho presupuesto y, por tanto, estando en el país con más esperanza de vida, parece curioso que el tema del envejecimiento se ignore. Esto un psiquiatra seguro que le sacaría una interpretación magnífica a eso, ¿no? Pero yo no voy a entrar en ello. Para ponernos un ejemplo, aquí, en Andalucía, yo soy andaluz y por tanto me permito poder decir este tipo de cosas, la geriatría ha sido aceptada como especialidad del SAS no hace ni 6 meses. Y se nos anuncia la presentación de un plan de envejecimiento. Esta es la comunidad autónoma que tiene más ancianos de toda España. Hace muchos años vine yo aquí a Córdoba y me preguntaron, y dije, que cómo era el problema de la atención a las personas mayores, y dije, pues mira, voy a poner un ejemplo. Si hoy una madre de Córdoba se pone de parto y va al Reina Sofía, no tendrá ninguna duda de que le va a atender un obstetra. Si un niño de Córdoba se pone muy malo, no va a tener ninguna duda de que le atenderá un pediatra. Pero si un anciano cordobés se pone malo, tendrá la certeza de que no le va a atender un geriatra porque no hay. Y esto es una realidad sangrante y que todavía en muchas partes de España existe. El tema va sobre envejecimiento saludable. Seguro que si yo pregunto aquí qué es eso del envejecimiento saludable, pues todo el mundo dirá, pues el envejecimiento, y le darán vueltas. Hay una definición canónica del envejecimiento saludable que es de la Organización Mundial de la Salud, año 2015, y se define no por la ausencia de enfermedad, sino por la presencia de capacidad funcional para hacer aquello que tiene valor para la persona mayor. Es decir, yo puedo tener 14 enfermedades crónicas que si soy capaz de mantener una vida razonablemente autónoma y hacer lo que yo quiero, yo soy un anciano saludable. Y esto es un cambio de paradigma que tiene muchas connotaciones, teóricas, pero también prácticas. Se ha dicho aquí que España es el país con la expectativa de vida más grande del mundo, cierto. Pero se nos llena la boca con eso, pero no reconocemos que somos el país número 15 en expectativa de vida saludable, solo mirando la Unión Europea. Si nos vamos al mundo, estamos cerca del puesto 30. Por encima de nosotros hay países con un nivel de renta per cápita muy inferior al nuestro, en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que los factores que se asocian al envejecimiento saludable son, en su mayor parte, en un 80%, modificables. La genética solo viene a significar el 20-25% de cómo vamos a envejecer. Y por tanto, si el 80% es variable, es influenciable, si hacemos las cosas bien en un futuro, España podrá incorporarse a los países que tienen una mejor calidad de vida del envejecimiento. Eso de dar vida a los años. Nosotros hemos conseguido dar muchos años a la vida, pero la vida que viven nuestras personas mayores no está entre las mejores del mundo, y eso es una cosa importante. ¿Cuáles son los 3 factores fundamentales que afectan a esta calidad de vida cuando uno envejece? Pues son básicamente estilos de vida, las enfermedades crónicas
y, como he dicho, un poquito eso que se llama el envejecimiento intrínseco. De entre los factores fundamentales en los estilos de vida, uno de ellos es la nutrición. Y por eso hemos pensado desde el Instituto Danone que sería una muy buena idea el dedicar uno de los simposios, este en concreto, al tema de la nutrición. Y lo hemos enfocado en el título de que hay dietas para vivir más y mejor. Y lo hemos hecho desde 3 puntos de vista. Los aspectos biológicos que explican qué características de la nutrición van a condicionar no solo una mayor longevidad, sino una mejor calidad de eso que vivimos. Una segunda parte que tiene que ver más con aspectos epidemiológicos, factores de riesgo, condiciones, en población, en seres humanos. Y una tercera parte en la que hacemos la traslación clínica. Es verdad que prevenir es muy importante en las personas mayores, donde una de las características es su pérdida de reserva funcional, de modo que si no prevenimos, una vez que ocurre el evento, recuperarles es muy difícil porque no tienen reserva funcional, pero no es menos cierto que todo lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales cuando enfermamos es uno de los principales marcadores y predictores de deterioro funcional, que acordaros que es lo más importante cuando uno envejece. Y eso es una de las cosas que menos cuidado se tiene cuando uno va al médico o cuando uno ingresa en un hospital. Nosotros acabamos de hacer una auditoría en nuestro hospital, en las personas mayores, a ver a cuántos ancianos se les pasa sistemáticamente un cribado muy sencillito de estado nutricional, que es el MNA. No llega al 5%. La inmensa mayoría de los ancianos no tienen hecho ni el más mínimo cribado de estado nutricional durante un ingreso hospitalario. Y eso es un problema gordo, porque hoy día sabemos que ese efecto va a explicar muchas o varias de las cosas que le pasan a las personas mayores cuando se van de alta. Que a lo mejor se llevan su infección urinaria tratada, que a lo mejor se llevan su insuficiencia cardíaca con todos sus diuréticos puestos, pero entraron andando y salen en una silla de ruedas. Y eso es un problema de primer nivel. Para abordar estos 3 temas, yo creo que tenemos perdón por la cursilada, que es muy clásica, un ramillete de conferenciantes verdaderamente de primerísimo nivel. Primero, de la parte biológica nos hablará el profesor Rafael de Cabo. Rafael de Cabo, Rafa para los cordobeses y para sus amigos, llamándose Rafael no podía por menos que ser de Córdoba, y además él lo lleva a gala, ¿eh? Y es uno de los cordobeses universales, de los que enorgullecernos en cuanto que españoles y cordobeses. Él ha desarrollado toda su carrera fuera de España, o la inmensa mayoría de ella fuera de España, sobre todo en los Institutos Nacionales de Envejecimiento, en el NIA de Estados Unidos, en Baltimore, donde él ahora es el responsable de un aspecto muy importante, que es lo que se ha venido a llamar la gerociencia o la geriatría o la gerontología traslacional. Eso quiere decir que centra sus estudios en los aspectos que son aplicables luego a lo que le pasan a las personas. Hay otro investigador en envejecimiento muy conocido, que es el profesor Viña, que él suele decir, esto es muy importante en el ratón, dice, pero como nosotros no somos ratones, bueno, él da ese salto y dice esto que sabemos que pasa en los ratones, las ratas, los conejos y diferentes modelos animales, cuánto hay de traslación a las personas mayores. Habéis oído hablar, por ejemplo, mucho de la restricción calórica. Pues una de las personas que en el mundo más sabe de eso es Rafael de Cabo. La parte epidemiológica y qué evidencia tenemos en seres humanos, en cohortes de personas, nos la va a dar el profesor Fernando Rodríguez Artalejo. El profesor Fernando Rodríguez Artalejo, que entre sus méritos tiene el haber estudiado en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu y ser aficionado del Estudiantes, hemos bajado hace 2 o 3 años, pero en fin, no todo, se puede tener todo, él pues probablemente es una de las figuras más señeras de la epidemiología española y europea. Sus contribuciones al campo de la epidemiología del envejecimiento, del deterioro funcional y en concreto de los aspectos de la nutrición asociados al deterioro funcional, eso que se llama la fragilidad, el estado previo al deterioro funcional de las personas mayores, son muy relevantes. Si hacéis una búsqueda bibliográfica, poner Rodríguez Artalejo, Frailty
Nutrition, os saldrán un montón de papers y de trabajos. Él ha visto el papel del pernicioso del tabaco, el beneficioso del vino en pequeñas condiciones, de, por ejemplo, algunos componentes de la dieta como las proteínas, incluyendo, por ejemplo, la leucina. Un montón de aspectos que tienen que ver puramente con la nutrición, el tipo de proteína. Y esos son datos muy relevantes a la hora de ver cómo diferentes componentes de la dieta, en las que no solo son los nutrientes, sino cómo se cocinan, cómo se hacen, cómo se ingieren, cómo se comen, su relación con el ejercicio, nos ayuda a entender qué es lo que pasa cuando uno envejece y cómo eso que pasa puede condicionar un envejecimiento saludable o no saludable. Y por último, el aspecto clínico, pues vamos a tener aquí la fortuna de contar con la doctora Julia Álvarez. Ella es la jefa del servicio de endocrinología del Hospital de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es un pueblito que hay, bueno, pueblo así, donde, por ejemplo, nació Cervantes, que no es un tipo irrelevante en la historia de la cultura española. Ella le ha dedicado mucha atención a los aspectos de la nutrición en general y de la nutrición en las personas mayores en los últimos años de manera particular. Es una experta, además, en los aspectos nutricionales no generales, sino mucho más centrado y más enfocado en el aspecto de la nutrición en las personas que están enfermas e incluso, o particularmente, en las personas enfermas dentro del hospital. Yo creo que con esas tres intervenciones tendremos una visión bastante global del problema de la dieta de las personas mayores, de la nutrición en las personas mayores. Yo ya con esto ya me callo y dejo el paso a las personas a las que de verdad habéis venido a oír vosotros, que son nuestros intervinientes. O sea, bienvenidos a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí y que aprendáis mucho. Gracias.